el tema diferencial de una función en un punto. Lo utilizamos a diferencial para hacer aproximación de funciones por medio de la recta tangente o para ver los incrementos de la variable dependiente con pequeñas variaciones de la variable independiente. Y cuando digo pequeñas variaciones, eso va a depender del problema, el contexto con el cual estemos trabajando. Yo voy a graficar una función cualquiera y en un punto x0 voy a trazar la recta tangente. El punto inicial entonces es x0 y yo quiero saber, o aproximar, mejor dicho, el valor de la función cuando ese x0 se incrementó un delta de x, que puede ser positivo o negativo. Es decir, ahora lo que estoy marcando, el delta de x que estoy marcando, sería positivo, pues me estoy moviendo hacia la derecha de x0. El valor en ese punto, que sería f de x1, lo puedo escribir como f de x0 más delta de x. Así como puedo decir que la variable independiente x aumentó un delta de x, puedo decir que la función se incrementó un delta de y, que en este caso es positivo porque f de x0 más delta de x es mayor que f de x0. Es decir, que el delta de y para nosotros es f de x0 más delta de x, menos f de x0. Y eso no tiene mayores inconvenientes. Ustedes se fijan sobre la imagen, es decir, los valores que marqué sobre el eje de ordenadas y van a ver que el incremento se calcula haciendo la diferencia entre esos dos valores. Es decir, desde este punto hasta el 0 es f de x0 más delta de x y desde este punto hasta el 0 es f de x0. Por lo tanto, la diferencia va a ser delta de x, delta de y, perdón. Ahora, lo que yo les adelantaba es que el diferencial lo vamos a utilizar, o la diferencial, para hacer aproximaciones en el incremento de la función o para calcular el valor de la variable dependiente cuando se incrementó la independiente. Fíjense que si yo considero que el incremento de la función no fue el delta de i que marqué hace un rato, sino que el incremento de la función lo tomamos con el incremento de la recta tangente, este incremento va a ser entonces el delta de i. Eso es lo que nosotros llamamos diferencial de i y lo tenemos que definir. Una cosa es definirlo con palabras y otra es ver la interpretación en el gráfico. Si nosotros lo definimos con palabras, decimos que la diferencial de una función en un punto, siendo la función derivable en ese punto, es el producto de la derivada por el incremento o un incremento arbitrario de la derivada de la variable
independiente, es decir, el producto de las derivadas de la función en el punto por delta de x. Esa es la definición que nosotros vimos para el diferencial o la diferencial de y. Ahora, me pidieron la interpretación gráfica, entonces, ¿cómo hago para calcular gráficamente ese segmento si tenemos como dato este cateto y la pendiente, que en este caso la puedo llamar m por una cuestión de espacio, de la recta tangente? ¿Quién es m? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente, es decir, m, pendiente de la recta tangente por el punto x0 f de x0. Ya vimos nosotros la interpretación de la derivada. Una interpretación de la derivada es justamente que la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, si nosotros tenemos la pendiente de la recta tangente y sabemos que la pendiente de una recta se puede calcular como el cociente del incremento en y, en este caso, diferencial de y, dividido el incremento en x, de acá voy a decir que entonces diferencial de y en el gráfico es la pendiente m por delta de x, y la pendiente m es la derivada multiplicada por delta de x. Toda esta explicación está dada para el caso donde la función es creciente, la recta tangente tiene pendiente positiva y el delta de x es positivo, pero se puede hacer una interpretación exactamente igual con un gráfico distinto. Más o menos estaría cubierto entonces la interpretación gráfica de perdón, de la diferencial para la gente que me pidió la interpretación gráfica o la interpretación geométrica. Perdón, estaría cubierto. Bien, ¿quieren que hagamos algún ejercicio de diferencial? Eh, si les piden hacer la interpretación o desarrollar la interpretación geométrica de la diferencial, tienen que hacer el gráfico, pero explicar un poquito más de lo que está escrito acá. Explicar un poco así como yo les fui explicando. Inclusive en los apuntes en la plataforma Moodle tienen la interpretación geométrica y la tienen planteada con puntos. Le damos nombres a los puntos. No sé si era P, M, N y O. Y van sacando por trigonometría. Plantean que la tangente de esto es el segmento, por ejemplo, MN sobre, si es que esto es M y esto es N, ¿no? Sobre NO. Esa es la tangente y la relacionan con la derivada. Y bueno, sería una forma un poquito diferente, pero que llegan al mismo resultado. Y si es que van a algún libro y tienen otra forma de llegar a concluir que el segmento este que está acá es diferencial de y, no hay ningún problema.
Bueno, entonces pasemos a la determinación de extremos. ¿Qué me habían dicho? ¿Extremos relativos o extremos? mm, Sí, extremos relativos en intervalos. Entonces, determinación de extremos en intervalos. Lo pongo entre paréntesis porque lo que vamos a hacer primero es determinar los extremos en los intervalos abiertos, si es que nos dan intervalos cerrados, y bueno, si nos dan abiertos va a ser lo único que vamos a hacer. Supónganse que les dicen que tienen la función f de x igual a x cuadrado más uno si x es mayor que cero. Pongamos así, 2x más uno. A ver, acá voy a modificar un poquito, chicos. Vamos a hacer menor o igual que cero. ¿Se imaginan cómo es el gráfico de esta función o no? Me van a disculpar en hacer el gráfico. Me va a salir bastante improlijo, desprolijo. Pero yo tengo acá que la función está definida por ramas o por tramos y el cambio en la expresión de la función se produce en x igual a cero. A la izquierda de cero, inclusive en cero, la función va a ser una función lineal y si es que no me estoy equivocando acá, si esto lo marcamos como uno, un medio estaría acá. Este sería más o menos el gráfico, entonces, de la función a la izquierda de cero y en cero la función vale uno. Acá, perdón, esto sería menos uno y esto sería menos un medio. Y a la derecha de cero va a ser una función cuadrática que va a cortar al eje x en uno y lo cortaría también en cero, pero en cero la función está definida con la otra expresión y me va a valer uno. Por eso es que está relleno sobre el eje de las y el valor uno. Quiere decir que el vértice de esa parábola va a estar en un medio. Habría que hacer las cuentas. En este momento a mí lo que me interesa es solamente la forma. Entonces digo, bueno, va a estar en x igual a un medio. Sé que va a ser negativo. Si es que hacen las cuentas, tendrán que hacer un cuarto menos un medio, es decir, que le va a quedar menos un cuarto. Ese sería el gráfico, cosa que nosotros generalmente trabajamos a ciegas, ¿sí? Es decir, que no sabemos el gráfico en principio, sino que tenemos que hacer el estudio de funciones para hacer el gráfico. En este caso estamos poniendo
Un ejemplo muy sencillo de una función que tiene una expresión lineal a la izquierda y una expresión cuadrática a la derecha, es decir, que lo podemos hacer sin problema. Entonces, antes que nos olvidemos, marquemos acá, pongamos que esto sería menos un cuarto, ¿no? No está a escala este gráfico sobre el eje Y, no está a escala, es decir, que no, este vértice tendría que estar un poquitito más arriba, ¿no? O bastante más arriba. Viendo el gráfico, cosa que nosotros en general no conocemos, díganme si es que ustedes ven algún máximo absoluto, si ven un mínimo absoluto, si ven un máximo relativo y un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo, profe, entre uno y un medio, dice ahí. ¿Puede ser, profe? Perdón, acá dice 1 para X y esto sería 0 para X, ¿no? Voy a tratar de hacerlo un poquito más claro. El menos un medio era el valor de X ahí, ¿sí? A ver si es que estoy entendiendo. ¿Te estás refiriendo a que acá va a haber un mínimo relativo para este valor Sí, profe. de X que es, a ver, disculpen, este valor de X es un medio positivo, ¿no? Es decir, que están identificando que f de un medio es un mínimo relativo. ¿Qué característica tiene la derivada en ese punto? La pendiente es igual La pendiente vale cero. a cero, profe. La pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada vale cero. Muy bien. Es decir, que si ustedes hubiesen hecho el análisis, el estudio de extremos en ese punto, hubiesen hecho la derivada y hubiesen sacado que la derivada es cero en ese punto. Y después aplicaban el criterio de la derivada segundo, derivada primera para ese punto. Ese punto en principio no es problema para lo que nosotros hacemos. ¿Hay algún otro punto que ustedes encuentren que tiene algún extremo relativo? Viendo el gráfico, ¿no? ¿No hay ningún otro punto? A ver, chat. Eh, Acá me contestaron hace un ratito, sería para menos un cuarto. Sí, menos un cuarto sería el extremo, ¿no? El valor de la función sería, digamos, menos un cuarto. Y me contestan f de uno. F de uno estaríamos acá. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algún extremo relativo absoluto ahí en x igual a uno? No. Ahora, si cuando escriben f de uno se refieren a este valor, lo que están diciendo en realidad no es que es f en uno, bien, en i igual a uno. No está expresado del todo bien, pero ahora estoy entendiendo que se están refiriendo a que cuando i vale uno, eso es un extremo. Que i igual a uno es un extremo, perdón. Entonces, lo que me están diciendo es que la función
evaluada en cero y que es uno, es un extremo, que sería un máximo relativo. Creo que está claro que no es absoluto porque hay valores de la función, por ejemplo, estoy marcando ahora en negro, hay valores de la función que son superiores, por lo tanto eso no va a ser un máximo absoluto. Me preguntan, ¿sería f0 o i igual a 1? Exactamente, pueden decirlo de las dos maneras. F de 0 igual a 1 me está dando no solamente el valor máximo, sino que me está diciendo para qué valor de x se está produciendo o se está presentando en qué valor de x. Eso es lo que nosotros sacamos en forma gráfica. Ahora, ¿cómo lo trabajamos analíticamente? Le vuelvo a insistir con esto que nosotros no vamos a conocer la función en principio, no vamos a conocer el gráfico, sino que vamos a conocer la expresión analítica. Entonces borremos todo esto lo que tenemos acá y la voy a escribir acá arriba de nuevo. Sería x cuadrado menos x y la otra era 2x más 1 si x es mayor que 0 y x es menor o igual que 0. Y lo primero que vamos a hacer, siempre, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio, lo dejamos escrito para ver en qué zona estamos trabajando, con qué valores de x, si hay puntos del dominio o puntos de acumulación del dominio y todas esas cosas. En principio, el dominio de esta función son todos los reales. Y si hay alguien que no entienda por qué son todos los reales, me pregunta y lo explicamos. Bien, si se entiende por qué son todos los reales, seguimos. ¿Hay alguna discontinuidad? Ninguna, profe. No hay ninguna. Si lo veo rápido, sin tener en cuenta esto, yo digo, tienes razón porque hay una zona donde voy a tener una cuadrática y otra donde voy a tener una lineal, pero los puntos candidatos a tener discontinuidad, además de lo que me prohíben las expresiones matemáticas, son los puntos donde hay un cambio de definición, es decir, en cero. Entonces analicemos qué pasa en x igual a cero. Uy, perdón. F de cero existe y ya dijimos que vale cero. Es decir, que el primer puntito de la condición de continuidad se está cumpliendo. Pasemos a la segunda. Yo quiero saber si existe el límite. Y para saber si existe el límite voy a calcular por derecha y por izquierda. ¿Qué expresión tengo que poner para la función cuando hago por derecha? ¿Qué expresión tengo que poner? Si estoy a la derecha, es esto, x cuadrado menos x. Perdón, acá me confundí, chicos, con la función en cero. Recién lo estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuánto vale la función en cero? Vale uno, ¿no? Inclusive contestaron ustedes y igual a uno por la parte de mensajes. Bueno, y por izquierda tengo que hacer el límite de 2x más 1 y voy a tener que por izquierda el límite vale uno y por derecha el límite vale cero. ¿Qué concluimos? Que no existe el límite. Por lo tanto, f presenta una discontinuidad
¿De qué tipo? Si no existe límite es esencial. Y como los límites son diferentes, es esencial de, perdón, existen los límites y son diferentes, es esencial, a ver si es que contestaron, de primera especie. Perfecto. Esencial de primera especie en x igual a cero. Eso significa que la función, además de tener discontinuidad en ese punto, no es derivable en x igual a cero. ¿Se acuerdan que si no era continua no era derivable, ¿no? Entonces, si nosotros queremos expresar la derivada de la función así por tramos, yo voy a decir que voy a derivar aplicando reglas de derivación en cada tramo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos x? Se baja el exponente, se baja la potencia, 2x a la 1, y la derivada de x La derivada de x es uno, profe. es 1, entonces quedaría ahí. Y la derivada de abajo, como es una función lineal, directamente queda igual a la pendiente. Es decir, la derivada de esa función es 2. Esto era a la derecha de cero y esto era a la izquierda o en cero. ¿Puedo escribir esto menor o igual que cero? ¿La derivada en cero existe o no? Recién acabo de decir que no existe. Por lo tanto, en este caso, si bien la función estaba definida en ese punto, en cero, la derivada no. Por lo tanto, voy a poner que esto es menor que cero. Puntos críticos. ¿Qué habíamos hablado de los puntos críticos? Son los valores de x para los cuales la función tiene derivada cero o derivada que no existe, pero la función es continua. Entonces, acá yo voy a analizar los puntos críticos a la derecha estrictamente de cero y estrictamente a la izquierda. Me preguntan por qué acá no va a ir para la derivada el igual. ¿Por qué? Porque ya dijimos, va solo el menor y no va el igual. Pues ya dijimos que la derivada en cero no existe. ¿Por qué no existe? ¿Cuál fue lo que me permitió a mí decir que no existe la derivada en cero? Lo que me permitió decir eso es que la función es discontinua en cero. Si es discontinua, no existe la derivada y no puedo poner acá el igual. ¿Está claro eso, chicos, o no? No sé quién preguntó recién en el chat. Bien. Entonces, pasemos a los puntos críticos. Yo tengo que plantear que la derivada vale cero. Entonces tendría que plantear que 2x menos 1 sea igual a cero o que 2 sea igual a cero. Esto no tiene sentido. Es decir, que para todo x que esté a la izquierda de cero, f' de x es igual a 2 y es distinto de cero.
¿Qué pasa con esto? Despejo X y veo que un medio está en el intervalo de cero a infinito. Lo que quiero decir con esto es que un medio es mayor que cero. Por lo tanto, resulta que la derivada es cero si el x crítico vale un medio. Y nos vamos a concentrar en ese punto. Entonces ahora tenemos x crítico un medio, significa que f puede o podría presentar extremos relativos en ese punto crítico. Y tenemos dos criterios. Tenemos criterio de la derivada primera y tenemos el criterio de la derivada segunda. Cualquiera de esos dos criterios me puede servir. Yo voy a aplicar el criterio de la derivada segunda. Si x es mayor que cero, la derivada primera dijimos que era 2x menos 1, ¿no? A ver, voy a ir a la página anterior. Sí, 2x menos 1. Ahí está. Si la derivada primera es 2x menos 1, ¿cuál es la derivada segunda? Es 2. Y la derivada segunda vale 2 para cualquier x que esté a la derecha de cero. En particular, el que me interesa a mí es en un medio. Esto es mayor que 2, perdón, es mayor que cero. La derivada resulta ser mayor que cero, la derivada segunda. ¿Y eso qué significa? Si la derivada primera es cero y la derivada segunda es mayor que cero, f de un medio resulta ser, perdón, no voy a escribir el valor, sino que voy a poner directamente f evaluado a un medio es un extremo relativo, pero ¿qué tipo de extremo relativo es? Si la derivada segunda es positiva, significa que vamos a tener algo así, ¿no? Eso creo que ya les dije, sin haber definido concavidad, ya les dije que esto es cóncavo hacia arriba, entonces eso va a ser un mínimo relativo. Y por el momento no puedo decir nada más respecto a si es absoluto o si es relativo. Perfecto, ahí habían contestado que es mínimo. Ahora resulta que la pregunta es si ese extremo relativo, si ese mínimo que ya dijimos que es relativo, pregunto si es absoluto. Y si bien nosotros ahora no hicimos ningún otro cálculo que nos arrojara que la función
tuviera valores más chicos que eso, cuando hagan el estudio completo de función, una de las primeras cosas que van a hacer antes de extremo va a ser determinación de asíntotas. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a hacer la asíntota horizontal, ustedes van a calcular el límite de la función en infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a infinito, tienen que calcularlo con la expresión cuadrática. Ahora voy a ver si es que no las copié mal también. Y cuando x tienda a menos infinito, la calculamos con esta expresión. Bueno, el cálculo de este límite, para no hacerlo muy largo, va a ser más infinito y el cálculo de este límite va a ser menos infinito. Esto quiere decir que va a haber valores de la función